¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches a todos. ¿Cuántos están listos para conectarse para el discipulado del día lunes, cual Dios siempre tiene palabra para nosotros? Gracias a Dios. Jessy Salgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vicky, qué gusto saludarte. Lore, buenas noches a todos mis hermanos. ¿Sí? Buenas noches, estamos guardados por el poder de Dios. Lucy, buenas noches. ¿Sí? Aurea Estrada ya está viendo por el lado de Facebook. Buenas noches a todos. ¿Sí? Buenas noches, mis hermanos. ¿Qué tal, Araceli? Buenas noches a todos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a Dios. Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Linda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a retomar nuestro estudio, de lo cual estábamos hablando. Ya sabemos que estamos viendo todo este libro de el libro que estamos estudiando, ¿sí? Así es que vamos a Nehemías, mis hermanos, vamos a Nehemías. Así es que vamos a ver, pero mira, yo sé, tengo en mi corazón volverles a compartir esto. Yo sé, como dice el apóstol Pablo, yo sé que ya lo hemos compartido muchas veces, y seguiremos compartiendo la palabra de Dios y las cosas importantes que tenemos que tener en nuestro corazón, porque para todos nosotros es bueno y es más seguro, ¿no? Y bueno, estaba tratando de acordar algunas cosas, de que recordemos que todo lo que viene en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Así es que vamos a orar, mis hermanos, para que Dios... ¿Qué tal, Georgette? Buenas noches. ¿Qué tal, Wendy? Buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos. Chema, ¿cómo estás? ¿Sí? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, te damos tanto las gracias, Señor, que nos hayas rescatado de nuestra vana manera de vivir, Señor, la cual aprendimos cuando estuvimos en el mundo, pero ahora, mi Dios omnipotente, nos has enseñado el camino, que es Jesucristo, el camino perfecto para ir caminando hacia esa perfección, ir caminando esa santificación, y que tú, que eres el Dios de paz, os santificas, Señor, nos santifiques por completo en espíritu, alma y cuerpo, para estar listos, Señor, para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vengas, Padre, estar listos, Señor, para estar listos para podernos ir contigo al cielo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, recuerden una cosa muy importante. Nosotros, de alguna manera, venimos del mundo, ¿sí?, que en la Biblia nos los viene representando el Señor como Egipto, ¿no? Ahí, cuando estuvimos en el mundo, aprendimos la manera en que nosotros nos movíamos en el mundo, es decir, todo lo medíamos conforme al mundo, es decir, a lo que el mundo nos enseñó. Pero Dios, en su gran misericordia, vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, ¿sí? Entonces, eso significa algo muy, muy importante. Fíjate, me voy a ir un poquito a tratar de entender este antecedente muy importante. Como decíamos el otro día, ¿quién llegó primero aquí a la tierra? De dos personas. ¿Quién llegó primero? ¿Satanás o el hombre? ¿No? Es decir, cuando Dios crea al hombre, Satanás ya estaba aquí en la tierra, ¿sí? Y como les decía yo en una plática en una ocasión,
que una persona me decía, ¿por qué Dios mandó a Satanás a la Tierra? ¿Por qué no lo mandó a Júpiter? ¿Por qué no lo mandó a Marte? ¿Por qué no lo mandó a Plutón? Bueno, o mejor que no lo ponga en la Vía Láctea, que lo ponga en Andrómeda, ¿no? Que lo ponga en otro lugar, pero que no lo ponga aquí. Número uno, solamente hay 3 lugares claros donde poder estar, ¿sí? Que es el tercer cielo donde está Dios. En ese tercer cielo es donde está Dios y donde todo, no hay materia, todo es invisible, pero hay toda la santidad, ahí no hay pecado en el cielo, ¿sí? Por tanto, Dios cuando crea al ángel de luz, que ahora es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, es decir, a la hora que pecó y que se halló maldad en él, no podía estar en el tercer cielo. Entonces, Dios lo envía al universo, ¿sí? Entonces, por eso vemos en Génesis 1, tú lees Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 1-2, ¿y la tierra cómo estaba? La tierra estaba desordenada y vacía, así como está todo el universo. Mira, abre tu Biblia ahí en Génesis 1 y Dios nos va a ir guiando con este tema que yo quiero compartirles el día de hoy. Que va, quizás me estoy sacando un poco del tema de lo que viene de Nehemías, pero fíjate, Génesis 1:1, esa es una parte importante. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. ¿En cuánto tiempo los creó? ¿Cómo los creó? No lo sabemos. La Biblia nos dice que Él en el principio creó los cielos y la tierra. Porque muchos decimos, es que Dios creó la tierra en 7 días. No, en 7 días la ordenó. En Génesis 1:2, y la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ¿sí? Entre esos dos versículos, ¿sí?, hay una cantidad de millones de años impresionante, ¿sí? Es decir, cuando alguna gente del mundo, un estudioso de los tiempos, te dice, oye, permíteme, ¿y dónde pones a los dinosaurios? ¿No existieron? Claro que sí, no podemos negarlos. Estuvieron cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces viene Dios y ordena la tierra en 7 días. Y cuando termina de ordenarla, se la da al hombre para que la guarde. ¿Sí? ¿Sí? Así es que Dios se la da al hombre para que el hombre cuide la tierra. Y le dio autoridad sobre Satanás. Le dijo claramente en Génesis 1:26, ¿sí? En Génesis 1:28, y los bendijo Dios al hombre, varón y hembra, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿sí? Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿sí? Así es que el hombre, Dios le da toda la autoridad al hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede después? Me estoy yendo así rápido para ir en un orden, digamos, cronológico, pero rápido. Entonces, el hombre, cuando peca, le vuelve a entregar la autoridad a Satanás. Y entonces sucede lo que nos dice la palabra de Dios, que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, a la hora que el hombre pecó, el mundo entero quedó bajo el maligno. Mira, vamos a verlo aquí en el libro de Primera de Juan, ¿sí? Vamos a buscarlo aquí en Primera de Juan. Dice aquí, Primera de Juan, a ver si lo encuentro rápidamente con esta Biblia que le estoy agarrando cada vez más el modo, ¿sí? Primera de Juan 2. Bueno, el mundo entero está bajo el maligno. Yolito, ¿me pasas mi otra Biblia? ¿Sí? Yoli.
Yolito. Bueno, entonces queda todo el mundo queda bajo el maligno, ¿sí? Y entonces, eso sí, ¿me prestas mi Biblia, Yolito? Por favor. ¿Sí? El mundo entero queda bajo el maligno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dios en su misericordia envía a su Hijo en forma, como hombre, para que como hombre pueda vencer a Satanás. Y entonces vencer al enemigo y poder gobernar al enemigo, ¿sí? Entonces, porque el hombre desobedeció, porque el hombre pecó, le volvió a entregar la autoridad al enemigo. Entonces, ¿cómo vivimos ahorita tú y yo? El mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Así es como estamos tú y yo aquí en la tierra. Pero gloria a Dios que Jesucristo venció a Satanás y al vencer a Satanás lo puso sobre toda autoridad, sobre todo nombre, ¿sí? Dice aquí, ya lo encontré rápidamente aquí en esta Biblia, dice en primera de Juan 5, ¿sí? 19, 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Entonces Dios nos rescata a través de Jesucristo. Nos rescata a través del Señor Jesucristo para que tomemos la autoridad nuevamente sobre Satanás, porque el Señor lo venció y toda esa autoridad nos las da el Señor a nosotros. Él nos da esa autoridad a nosotros. Es decir, cuando tú ves aquí en el libro de Efesios 1, ¿sí? Dice Efesios 1, 1:21, 1:22, el Señor Jesucristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, todas las cosas quedaron sujetas bajo el Señor Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, mi hermano, tú tienes autoridad de poder terminar con Satanás a través de seguir el camino de Cristo y crecer en el camino. Lo vas a poder vencer con el arma más poderosa que tienes, que es con tu obediencia a la palabra, el amor, que es el arma donde Satanás no puede contra el amor, ¿sí? Y Dios te está llevando a esa santidad que prometió, ¿sí? Así es que mira, aquí en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿sí? Dice, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién nos está santificando? El Señor, ¿a través de qué? De la palabra de Dios, es decir, a través de Cristo nos está santificando. Pero tú y yo estábamos sometidos al maligno y Dios nos sacó con mano poderosa. Dios nos sacó con mano poderosa. Pero eso no quita que tú vives en un mundo donde Satanás tiene oprimido al mundo, ¿sí? Y para que tú lo venzas, no es que agarres y digas, ya creo en Jesús y ahorita me voy sobre Satanás y voy a terminar con él, ¿no? Es a través del caminar en Cristo, de la santidad, a través de la autoridad que vas tomando, del poder de Dios, de la obra del poder que se manifiesta en ti. Es decir, el mismo Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que estemos listos contra las acechanzas del diablo, dice en Efesios 6:10. Por lo demás, y dice por lo demás, porque primero está hablando de los hijos, de los padres, de los siervos y de cómo debemos ser. Pero dice en el 6:10, por lo demás, hermanos míos, en Efesios 6:10, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo te está acechando porque tú vives en este mundo que está bajo el maligno. Pero Dios te dio la autoridad para acabar con él y vas a ir acabando cada vez más con él a medida de tu crecimiento espiritual, ¿sí?
para que estéis firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, mis hermanos, para entender más esto, entonces Dios nos saca con mano poderosa nos saca de Egipto, nos saca del mundo. Ahora, fíjate lo que dice aquí, vamos aquí al libro de Colosenses 2, ¿sí? Y se está refiriendo el apóstol Pablo al Antiguo Testamento, es decir, al primer pacto que tú y yo no pertenecemos. Nunca estuvimos en ese primer pacto porque no somos judíos, ni somos descendencia de Abraham directa en carne, aunque somos hijos de Abraham por medio de la fe. Pero dice aquí en Colosenses 2:16, por tanto, que nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es decir, se está refiriendo a muchas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, donde habla de los días de reposo, días de luna, los 7 días que comerás pan sin levadura, en los cuales tenemos una gran enseñanza de todas esas partes, ¿no? No se trata que las vayamos a hacer. Hemos estado leyendo Nehemías y tenemos que a veces poner un paréntesis y decir, a ver, aquí no aplica porque eso era la manera en que se manejaba en el Antiguo Testamento, pero todo es sombra, dice aquí, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Es sombra todo lo que sucede, pero el cuerpo es de Cristo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero recordemos una cosa importante. El pueblo de Egipto, ¿sí?, quedó en Egipto porque ya se regresó un poco a hablar de historia. José, acuérdate que sus hermanos lo vendieron y él fue poderoso en Egipto porque obedeció a Dios, ¿no? Pero después, cuando vino una gran hambre, los hermanos de José junto con Jacob fueron a buscar a José, no iban a buscar a José, José se les apareció diciendo, hey, yo soy su hermano, ¿no? Pero eso hizo que los hermanos de José, es decir, los hijos de Jacob, o las 12 tribus de Egipto, las 12 tribus de Israel, perdón, se quedaran en Egipto, y al quedarse en Egipto se volvieron egipcios y estuvieron ahí 400 años, y Dios los saca con mano poderosa. Recuerda todas las plagas, todo lo que envió, la muerte de los primogénitos, todo lo que es la sangre de ese cordero que comieron en la noche, el día que vino el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos. Dios los saca con mano poderosa. Entonces, esas cosas que sucedieron sombran de lo que había de venir. Entonces, tú fuiste rescatado con mano poderosa. Dicen en Colosenses 1:12 que tú y yo tenemos que andar con gozo interior, sabiendo que fuimos rescatados. Debemos andar con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, ya estás apto para participar de la herencia de los santos en luz, ¿sí? El cual, ¿sí?, nos ha librado, ya nos libró de la autoridad, de la potestad de las tinieblas. Si el mundo entero está bajo el maligno, Dios ya nos libró. Pero ¿cómo tomamos ese lugar? A través del conocimiento, para ser justificados por medio del conocimiento de la palabra, ¿sí?, para poder ser transformados, ¿sí? Mira, me encanta este versículo que leíamos el día de ayer, que lo encontramos aquí en Filipenses 3, en Filipenses 3, perdón. Dice 3:9. Vamos a leer 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. O sea, todo lo considero pérdida con tal de conocer más a Dios. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque él te queda muy claro que a través del conocimiento, de la sabiduría que Dios nos da, a través de la palabra, que es el mismo Cristo, ¿sí?, porque Él es el Verbo,
Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice en el versículo 9, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, ¿sí? No porque te portes bien, sino por la obra que Dios está haciendo. Y esa obra la está haciendo Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por medio de la fe. Fíjate, la justicia que es por medio de la fe es que Dios te está transformando a través de la palabra, ¿sí? Y tú dirás, espérame, a mí me dijeron que si yo recibía a Cristo como Señor y Salvador, yo era salvo. Sí, sí eres salvo, pero tú tienes que cambiar, ¿sí? Tienes que cambiar por medio de la palabra. Y tú dirás, ¿y qué pasa si no cambio? Te vas a ir a las tinieblas de afuera, y en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, Dios te va a disciplinar a través de la palabra, y entonces la justicia la vas a obtener a través del conocimiento de Cristo, para que digas igual que Pablo, yo todo lo considero basura con tal de la excelencia de conocer a Cristo, ¿sí? Para poder decir, como dice en el versículo 8, de Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia de conocerlo es lo que nos santifica, y el Dios de paz nos santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, todo lo que aprendí en el mundo, ¿sí? Que el mismo Pablo dice, hay cosas que aprendí muy buenas, pero lo tengo por basura. Y dice en el 9, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a través de que Dios nos cambie. Entonces, ¿cómo debemos andar los cristianos? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Tenemos que decir, el cual nos sacó de las tinieblas, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Ahora, vamos a ver. Después leímos todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. ¿Qué pasó con Jacob y sus hijos? Fueron a buscar a José. Ellos no iban a buscar. Por hambre fueron a Egipto. Y ahí encontraron a José. Y entonces ellos llegan y se quedan 400 años en Egipto. ¿Se quedan cuántos años? 400 años. En 400 años se hicieron egipcios, ¿sí? En 400 años se hicieron egipcios, ¿sí? Mira, Hechos 7, 6 y 7. ¿Podrías bajarle el volumen a lo que está, Yolito, por favor? Gracias. Y si me regalas un vasito de agua, sí hay. Ah, acá está. Ah, aquí está la agüita, mis hermanos. Hechos 6. Me encanta esta parte de Hechos 7, perdón. Porque es Esteban que les suelta un discurso a todos los judíos de toda esta narración así de todo lo que sucedió con el pueblo judío y todo. Y les da una narración que, por eso lo apedrean, ¿no? Apedrean a Esteban, dice, bueno, cuánto conocimiento. Se había llenado Esteban de sabiduría, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí entonces estamos viendo Hechos 7, 6 y 7. Y les dijo Dios así, estaba hablando Esteban, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Les estoy diciendo, ustedes van a regresar a Egipto, se van a ir a Egipto. Su descendencia va a ser extranjera
sería extranjera en tierra ajena, y que los van a reducir a servidumbre, o sea, y en Egipto los van a hacer esclavos. Número uno, tú no tienes que volver a regresar a Egipto porque te vuelven esclavo. Te van a volver esclavo. Si alguien dice yo me regreso a Egipto, te pueden volver esclavo. ¿Sí? Y los van a maltratar por 400 años. O sea, Dios en su presencia dijo, van a regresar a Egipto, se van a hacer egipcios y los van a poner de servidumbre como esclavos y van a estar ahí 400 años. En el versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a las naciones de las cuales serán siervos. Fíjate, cuando venga la nueva Jerusalén, Dios va a juzgar, nuestro Señor Jesucristo, a todas las naciones que nos tuvieron, digamos, oprimidas, a todos los hijos de Dios. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Sí? Y vemos en la sombra de lo que había de venir, el Señor juzgó a Egipto, mandándole todas esas plagas y con la muerte de los primogénitos, hasta que salieron con mano poderosa de Egipto. Pero en esos 400, tú piensas, a ver, se dice muy fácil, 400 años. ¿Cuántos años tienes ahorita? Yo que soy de los mayorcitos aquí en la iglesia, he vivido 68 años, o sea que imagínate cuántas generaciones se juntaron en 400 años. Es decir, la generación que salió de Egipto ni siquiera, todo el tiempo vivió en Egipto. ¿Sí? Imagínate el que salió de 20, de 30 años, de 40, que en aquel entonces vivían 70, 60, 70 años, todos eran unos egipcios. Entonces aquí viene el ejemplo para ti y para mí. Tú y yo salimos de Egipto. Y aquí es lo que decimos, sombra de lo que habría de venir. ¿Sí? Entonces, todos ellos se volvieron egipcios. Además, ni siquiera estuvieron un tiempo sin Egipto, es decir, nacieron en Egipto. Tú naciste en Egipto. Yo nací en Egipto. Los gentiles fuimos sacados con mano poderosa a través de Jesucristo, pero nacimos en Egipto. Nacimos en el mundo, ¿sí? Y entonces ahí es nuestro gran error cuando estamos mezclando muchas cosas del mundo con la palabra de Dios. Y nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque el Señor lo rescató con mano poderosa. Se hicieron egipcios. Mira, vamos a Éxodo 1. No voy a pasarme a mi Biblia. Vamos aquí a Éxodo 1. Y vamos a leer un poquito esta parte de lo que estos 2 días vamos a estar. Y el lunes volvemos a regresar al libro de Nehemías. ¿Sí? Pero creo que todo esto nos va a ayudar mucho aquí. Dice Éxodo 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Sí? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. O sea, 400 años cuando llegaron. Y aquí viene entró con su familia de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dab, Neptalí, Gad, Aser, todas las 12 tribus. ¿Sí? ¿Sí? Y dice, todas las personas que les nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. ¿Cuántos fueron los que llegaron? 70. Y ahí se multiplicaron, ¿no? Ahí se multiplicaron. Y dice aquí, y versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Los que llegaron a Egipto murieron. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿En dónde? En Egipto. ¿Sí? Y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Se rellenó de ellos qué? La tierra. ¿Sí? Estaban en Egipto. ¿Sí? Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo,
Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, fíjate, estaban ubicados como lo que eran, un pueblo que estaba metido en Egipto. Y en la presencia de Dios, antes de que tú llegaras a Cristo, tú para Dios eras una persona que estaba en Egipto y que en su presencia te iba a sacar de Egipto. En su presencia de Dios te iba a sacar de Egipto. ¿Sí? Gloria a Dios por eso, porque nos sacó de Egipto. Y Dios lo sacó con mano poderosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo sacó con esa mano poderosa? Pues Dios les envió a los gentiles, ¿sí? En el Antiguo Testamento les mandó las plagas y murieron. ¿Cómo te sacó a ti? ¿Sí? Con mano poderosa. Te sacó de las tinieblas y te trasladó, como dice Colosenses, te trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Qué palabra? Mira, regresa aquí a Colosenses rápidamente y vamos aquí a leer Colosenses 1. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio, ¿cómo le decía a la gente? El reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de dónde? De los cielos. Se ha acercado a ustedes. Ahora, ¿dónde te incrustó el Señor? En el cuerpo de Cristo. Estás incrustado en el reino de su amado Hijo. Ese reino donde se va a cumplir en el cumplimiento de los tiempos, en la dispensación 7, donde el Señor va a reinar el universo completo, de reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿no? Entonces eso se va a cumplir en nosotros. Entonces vamos a ver la semejanza. Dios saca a su pueblo con mano poderosa. Dios te saca a ti con mano poderosa. Primera semejanza de lo que había de venir. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde lo lleva Dios al pueblo de Egipto? Lo lleva al desierto. ¿Lo lleva a dónde? Al desierto. A donde no hay nada del mundo. No hay nada del mundo. Y entonces imagínate ellos cuando llegan ahí a Egipto, cuando llegan al desierto, yo creo que se preguntaban, a ver, sí vimos con mano poderosa lo que hizo Dios. Nosotros vimos esas plagas y a nosotros no nos pegó ninguna plaga. Todas esas plagas que llegaron, cuando Dios convirtió el agua en sangre, cuando vino la plaga de las moscas, la plaga de las ranas, a nosotros no nos tocaba, nos sacó con mano poderosa Dios. Pero la pregunta que serían ellos mismos es decir, ¿y ahora dónde nos trajo? A un desierto. Dices, ¿y en el desierto qué hay? Nada. Más que pura arena, que no da ni una ramita para comer. Ni una ramita para comer. Entonces, a ver, dices, bueno, eso le pasó al pueblo. No, también te pasa a ti. Cuando tú llegaste a Cristo, lo primero que hizo el Señor, después de que te sacó con mano poderosa, te lleva al desierto. ¿Y para qué te lleva al desierto? ¿O para qué nos llevó al desierto? Para aprender a depender de Dios. Para aprender a depender de Dios. Y Dios le lleva años tratar con nosotros. Años le lleva estar tratando con todo el egipcio que somos. Porque tú estás acostumbrado que en Egipto hay de todo y todo lo conseguías en tus fuerzas. ¿Sí? Pero Dios te saca con mano poderosa y te lleva al desierto. Y te bendice grandemente con tu familia, te bendice grandemente porque estás feliz de ver que andas con gozo, dando gracias al Padre que te hizo apto para participar de la herencia de los santos.
el cual te ha librado de la potestad de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo, pero te lleva al desierto como llevó a su pueblo. Y en ese desierto, cuando tenían hambre, les dio alimento. Mira, vamos a 1 Corintios 12. Vamos aquí. Recuerda, el mismo Moisés primero fue egipcio, fue enseñado en Egipto, ¿sí? Pero Dios tenía que quitarle todo lo egipcio. Mira, vamos a ver esta parte de Moisés. Hechos 7:22. Acuérdate que Moisés es tomado por la hija de Faraón y entonces es creado en Egipto. Hechos 7:22, ¿sí? Dice, Hechos 7:21. Bueno, vamos a leer el Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. ¿La hija de quién? La hija de Faraón. Entonces, por lo tanto, estaba en Egipto, ¿sí? Y entonces, dice en el 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. A ver, tú y yo, ¿fuimos enseñados con la sabiduría del mundo? Sí. Sí. Por consiguiente, todas las cosas cuando llegamos a Cristo las relacionamos con lo que nos fue enseñado cuando estuvimos en el mundo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Imagínate, era poderoso como hablaba. Qué bien fue educado Moisés, ¿eh? Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Dijo, pues ahí están afuera oprimidos y yo estoy aquí como nieto de Faraón, ¿no? Y entonces, ahí Moisés sale a defender, ¿sí? Pero el Señor lo tuvo 40 años. Mira, en el 23, ¿sí? Cuando hubo... en el 29, perdón, dice, cuando lo corren sus mismos hermanos y lo sacan fuera, y Dios permitió que se fuera al desierto. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, ¿sí? Y entonces, dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza, ¿sí? Entonces, él fue, pasados 40 años, o sea, Dios trató con Moisés 40 años también en el desierto, ¿sí? Y dice, a ver si lo encuentro aquí. Dice 5:30, perdón, 7:30. No es la hora, ¿eh? Pasados 40 años, un ángel se le apareció a Moisés en el desierto. ¿Dónde estaba Moisés? En el desierto. ¿A dónde llevó Dios al pueblo? Al desierto. ¿Sí? Al desierto. Entonces, vamos aquí a 1 Corintios 10. Vamos a leer esta parte muy interesante. 1 Corintios 10. Y lo que yo te quiero decir, bueno, ¿y por qué estás tocando este tema, pastor? Van a preguntar. Lo estoy tocando porque debemos entender que Dios nos tiene que quitar todo lo que aprendimos en el mundo. Todo lo que nos hacía depender de las cosas del mundo, Dios nos las tiene que quitar, ¿sí? Así es que, 1 Corintios 10, ¿sí? Dice 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, todo el pueblo hebreo fue sacado, ¿sí?,
por nuestro Señor con mano poderosa, y todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí? Y dice en el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así es que, ahora vamos a comparar. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Todos salieron, todos fueron bautizados, todos todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿sí? Todos tomaron, todos bebieron la misma bebida espiritual, todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora vamos a ver a los hijos de Dios, todos los nacidos de nuevo, todos hemos salido con mano poderosa de las tinieblas, y todos hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y esos todos, ¿quiénes son? Los nacidos de nuevo. Todos salimos de ahí, ¿sí? Todos fuimos bautizados. Todos bajamos en el cuerpo del Señor Jesucristo a las partes más bajas de la tierra, y nacimos a una nueva vida, resucitados juntamente con Cristo. Todos. ¿Sí? Todo nos pasó lo mismo. Vamos aquí a Romanos 6. Vamos aquí a Romanos 6. Vamos a ver. Igual que ellos, les pasó lo mismo. ¿Sí? Dice en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y ellos todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. Así es que todos los cristianos, los nacidos de nuevo, los que Dios puso un espíritu nuevo en nosotros, todos fuimos bautizados en Cristo Jesús. ¿Y en qué momento fuimos bautizados? En su muerte. Y si quieres saber la fecha, te la doy. En el 14 del mes de Nisan, ese es el día que tú fuiste bautizado en Cristo Jesús, ¿sí? Para ser parte del pacto, ¿no? Ahora tienes un espíritu nuevo, gloria a Dios por eso, y naciste una nueva vida. Dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuándo fue tu bautizo? El día 14 del mes de Nisan. ¿Sí? El día 14 del mes de Nisan tú fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo, y ese día el Señor Jesucristo bajó a las partes más bajas y pagó el precio del pecado, y tú venías incrustado en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es decir, cuando recibiste a Cristo, para Dios el tiempo no importa. Él te movió al 14 del mes de Nisan y te movió hace más de 2000 años a ese lugar. Échale las cuentas. Si a mí me preguntan cuándo fue, en un 1995, un enero de 1995, que nací de nuevo, el Señor me llevó al 14 de Nisan y nací de nuevo, ¿sí? Tú tienes tu fecha, pero fue un 14 del mes de Nisan que te movió Dios al momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿sí? Y bueno, lo que quiero enfatizar aquí, es decir, todos fueron bautizados, dice 1 Corintios 10, todos fueron bautizados, todos los cristianos salimos. ¿Y a dónde nos lleva Dios? A todos los cristianos, a todos los nacidos de nuevo. Nos lleva al desierto, como llevó a su pueblo, porque todo era sombra de lo que había de venir. ¿Y para qué te lleva al desierto? Para lo mismo que los llevó a ellos, para aprender a depender solamente de Dios. ¿Y de dónde tomaban agua si estaban en el desierto? De la roca que era Cristo.
Dice aquí, en el versículo de 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Era una roca que los seguía y les daba agua, y la roca era Cristo. Así es que, ¿qué es lo que tú estás recibiendo ahorita? El agua de Cristo. Quizás algunos estén en el desierto, otros estén saliendo, otros ya están disfrutando más las bendiciones de Dios al llegar. Pero ¿cuál es nuestra tierra prometida? La Nueva Jerusalén. Pero ahorita, ¿qué estamos haciendo? Bebiendo esa bebida que es el agua espiritual de la roca que los seguía, ¿sí? Y todos los cristianos salieron, ¿sí? Y todos bebieron. Pero dice en el versículo 5, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Pero de los más de ellos, fíjate lo que dice el versículo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Me dices, ¿eso le pasó al pueblo? Sí, muchos cristianos se quedan en el camino. Fueron llevados al desierto y por la falta de obediencia, ¿qué le pasó al pueblo? ¿Cuántos le reclamaron a Moisés? Nos hubieras dejado en Egipto. La falta de todo el conocimiento, ¿no? Hay gente que se quiere regresar a Egipto y otros no se regresan, son tentados por Satanás y se regresan a Egipto. ¿Y qué va a pasar con ellos? Se quedan postrados en el desierto. Y aquí está la enseñanza. Tenemos que aprender. ¿Cómo puedo yo estar en el desierto? ¿Qué necesito para poder sobrevivir al desierto? Porque número uno, el Señor me da el agua para beber, que es Cristo. El segundo, el Señor me manda el maná del cielo. ¿Cómo les dio alimento? ¿No les mandó el maná del cielo? Ahora, ¿quién es tu maná? Jesucristo. Pues imagínate, ellos acostumbrados a labrar la tierra, levantar cosecha y de ahí vivir de lo que venden o hacían trueques de lo que les daba la tierra. Pero Dios los lleva donde hay pura arena, ¿sí? Entonces, el punto es, muchos se quedan postrados en el desierto, mi hermano. Cuando Dios te invita a entrar a la tierra prometida, donde fluye ¿qué? Leche y miel. Y como dice Lulú muy acertadamente, dejarnos limpiar para salir rápido del desierto, para vivir las bendiciones de Dios. Entonces, ellos se quedaron con muchas cosas de Egipto. Ahora, cuando tú estás en el desierto, ¿qué tienes que hacer? No tienes más que un desierto. No tienes más que arena. ¿Qué te queda hacer? Clamar a Dios, obedecerle, creerle a lo que Dios te está diciendo. Dios usaba a Moisés, ahora Dios usa a su precioso Espíritu hablándote la palabra de Dios, para que tú puedas estar en el desierto sabiendo donde no te va a faltar nunca nada, ¿sí? Y ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Porque se querían regresar a Egipto. No quisieron obedecer, ¿sí? Así es que, mira, vamos aquí al libro de Números 14, 29 y 30. Números 14, 29. Dice 14:26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? O sea, lo que tienes que hacer cuando estás en el desierto, no murmures. Dale gloria a Dios. Dios te está enseñando a depender de Dios.
El Señor lo dijo en el Padre Nuestro. Señor, así deben ustedes, Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Porque aquí en el desierto no hay manera de tener pan. Si es que mi provisión viene del cielo. ¿Sí? Mi provisión viene del cielo. Entonces, ellos dependían. ¿Qué estaba haciendo Dios? Hacerlos depender. Ahora, ¿qué pasa en el desierto? En el día se morían de insolación. Entonces Dios les ponía una nube para que no se murieran de insolación. Y en la noche hacía tanto frío que Dios les ponía una columna de fuego. Y a veces Dios los tenía meses ahí, bajo la nube y la columna de fuego. Y de repente se movía la nube y se movía la columna de fuego. Y ellos se tenían que mover, ¿por qué? Pues porque si se quedaban donde se quitaba la nube, imagínate un rebelde, yo no me muevo de aquí, ya me harté. De repente se mueve la nube y de repente viene la nube y luego se queda 3 meses aquí parada y luego de repente se vuelve a mover. Y la columna de fuego, que también me maravilla mucho, que de repente llega un fuego que me calienta en la noche, de repente está 3 meses aquí y después de repente se mueve, ¿no? Entonces, estando ellos, piensa en uno que diga, yo no me muevo, ¿no? Pues muérete de insolación, muérete de frío. ¿Qué haces? Buscas la nube y te mueves a donde Dios dijo que te movieras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Movernos a lo que Dios nos va moviendo. Dios tiene el camino perfecto para tu vida, ¿sí? Pero ¿qué hacía ese pueblo cuando necesitaba alimento? Pues clamaba. ¿A quién? Al único que podía darles de comer en el desierto, a Dios. ¿Y quién les daba de beber agua? La roca que los seguía, si no se morían de sed. Entonces, Dios nos enseña a depender solo de Dios. ¿Para qué nos lleva al desierto? Para quitarnos lo egipcio. ¿Para qué nos lleva al desierto? Para aprender a depender de Dios. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso, muchos cristianos, cuando Dios nos lleva al desierto, ¿sí?, no soportamos estar en el desierto. Pues porque el desierto es el desierto, ¿no? Y parece que las cosas no están caminando bien. ¿Y qué está sucediendo? ¿Por qué Dios no me responde? Porque te está enseñando a depender de Dios, ¿sí? Pero dice que muchos quedaron postrados por esa desobediencia, ¿sí? Dice aquí, cuando estos hombres, cuando ellos aquí en Números, ¿qué estábamos? En Números, ¿qué? Números 14, ¿no? Déjame buscar aquí. Números, déjame buscarlo aquí también. Segunda de Corintios, ahorita les digo que busco. Sí, es Números 14, ¿sí? Números 14, 27. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Por qué murmuraban contra Dios? Pues, ¿qué hacemos en el desierto? Está muy difícil, ¿no? Dios te está enseñando. Dios te está quitando el egipcio, ¿sí? Y entonces dice, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. De mí se quejan. Dice en el 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, Dios hasta los censó. Es decir, levantó un censo de todos los mayores de 20 años, ¿sí? Y dijo, ¿quiénes son todos estos que van a estar de mayores de 20 años? Y a todos ellos, ¿sí?, cayeron en el desierto,
¿sí? Dice, en este desierto caerá en vuestros cuerpos todo el número de los cuales fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. ¿Sí? Fíjate, solo 2 entraron en la tierra prometida. ¿Sí? Y los demás, ¿qué? Quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. Los demás quedaron postrados en el desierto, ¿sí? Y entonces dice aquí en Primera de Corintios 10, mira, Primera de Corintios 10. Dice, todos los cristianos salen con mano poderosa. Vamos a hacerlo como un resumen rápido para que podamos ir resumiendo este punto. Todos los hijos de Dios somos sacados con mano poderosa. Amén. Y hay un pacto con Dios. Ahora, ¿tú eres llevado a dónde después de que naces de nuevo? Al desierto. Y en el desierto Dios te enseña ¿qué? A depender de Dios. A vivir por fe. ¿Sí? A pedirle al Padre todo. ¿Sí? A pedirle al Padre todo, porque de Él dependes. ¿Sí? Y a saber esperar cuando Él envíe la respuesta, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Dice en el versículo 5, pero de los demás, de ellos, pero de los más de ellos, o sea, la mayor parte de los cristianos, o la mayor parte de los que salieron de Egipto, se quedaron postrados en el desierto. Y eso significa que la mayor parte de muchos cristianos, en la presencia de Dios, no van a llegar al cielo, a estar en la nueva Jerusalén. Así es que, mis hermanos, aquí hay un tremendo mensaje. Y no se quedan por seguir mezclando cosas del mundo con la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, pero de los más de ellos, no dice de los demás, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Tú dirás, a ver, la codicia, ¿sí? ¿Ellos por qué se quedaron postrados? Por la codicia. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Quiere decir que ellos, ¿qué hicieron? Codiciaron. Eso es algo que tenemos que quitarnos los cristianos en el desierto, que no debe haber codicia. Cuando el cristiano está pensando en una casa nueva, en un coche nuevo, y que Dios es grande, ya lo sé, Dios lo hemos visto. Él desea que vivas bien y quiere darte todo eso por añadidura, mas busca primero el reino de Dios y todas estas cosas te serán ¿qué? Añadidas. Pero ¿cuántos cristianos traen en su corazón codicia? ¿Sí? Traen codicia, o sea, en el fondo hay codicia. Entonces vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Sí? Se van a acoplar ahí con ellos. Y entonces son todos estos que se quedan postrados en el camino y no llegan a la nueva Jerusalén, no van al cielo. ¿Sí? Así es que, mi hermano,
para que nosotros no codiciemos. Todo te va a venir del cielo. Tú estás en el desierto. Tú busca a Dios y Dios te va a dar las cosas de una manera maravillosa, a su manera. Tú depende de Dios. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy en el desierto? Obedecer a Dios, ¿sí? Tener paciencia, preguntarle que como dices, hasta flojitos y cooperando. Así. Así es que más vale que Dios te quite todo el egipcio, todo lo que somos, todo lo egipcio que tenemos todos nosotros, ¿sí? Entonces, recordemos cosas, ¿sí? ¿Qué sucedió? O sea, imagínate, cuando unos se quedaron postrados, de los demás se quedaron postrados en el desierto, pero otros siguieron caminando 40 años ahí, ¿no? 40 años, ¿no? Y con esto quiero casi terminar. 40 años estuvieron ahí caminando en el desierto los demás. ¿Qué sucedió cuando Dios les mostró la nueva Jerusalén? ¿O qué sucedió cuando les mostró la tierra donde fluye leche y miel? Dios dijo, a ver, tomen uno de cada tribu para que sean 12 espías que vayan a reconocer la tierra que les he prometido. Les estaba poniendo otra prueba, ¿sí? Otra prueba. ¿Y fueron todos ellos? ¿Sí? Todos fueron allí a ver esa tierra prometida y que dijeron, no, imposible tener esta tierra. No, son muy grandes. Su fe no había sido fortalecida. Mira, Números 13, ya es tarde. Mañana yo creo que le seguimos, mis hermanos, ¿sí? Mañana, si les parece bien, mañana continuamos esta parte de lo que sucedió con el pueblo. Yo sé que me salí ahorita del tema que estábamos estudiando, que es muy interesante, pero quiero hacerte recordar, mi hermano, todo lo que te está pasando, todo nos ayuda a bien. ¿Sí? Todo nos ayuda a bien. Para los que aman a Dios, fíjate qué palabra aquí. Para los que aman a Dios, no dice, para los cristianos todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Es un versículo que leemos mucho. Pero el versículo dice, para los que aman a Dios. ¿Y cuál es la única manera de amar a Dios? Obedeciendo. Obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Obedeciendo la palabra de Dios. Es la única manera de decirle a Dios que le amas. Dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, tú estás en el desierto. Y si Dios te tiene en cierta condición especial, y es Dios, tú ama a Dios. O sea, obedécelo. Obedécelo en todo. Obedécelo en todo. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe qué prueba te está haciendo. Él sabe por qué te tiene en ese momento ahí. Él sabe por qué lo hace. Y lo que está buscando es que tú te arrepientas de muchas cosas que traías del mundo, porque te sacó de Egipto, y una vez que tú le vas entregando tu vida al Señor, y dices, Señor, te rindes, y Señor, hágase tu perfecta voluntad en mi vida. Donde yo esté, donde tú me pongas, yo estaré contento, Señor, porque tú nunca me fallarás. Y nunca te quejes. Nunca te quejes. Nunca te quejes. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo todo esto. ¿Sí? Dios está haciendo todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? ¿Sí? El Señor, mira, aquí ya no va a alcanzar el tiempo, pero mañana vamos a continuar con este tema de que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Y podemos ver que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento a nosotros nos está sucediendo de manera muy similar. ¿Sí? Todos, en este caso, todos somos llevados al desierto a depender de Dios. Y Dios sabe dónde estás. Dios sabe en qué lugar estás, cómo estás, qué te falta, qué no te falta. Él tiene control de todo. Él es soberano y es grande y maravilloso. Más bien gózate, mi hermano, que Dios te está corrigiendo, te está disciplinando porque te quiere llevar al cielo y quiere que tú seas de esos que tomen a la tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿Sí?
Y a medida que vas creciendo, Dios te va bendiciendo más y más y más y más. Así es que cierra ahí tus ojos y dale gloria a nuestro Señor Jesucristo. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, nos rendimos ante un Dios grande, poderoso, Señor, que tiene buen cuidado de nosotros. Yo te agradezco tanto porque sé que todo lo que estás haciendo en nosotros, en toda tu iglesia, Palabra de Vida, todas las cosas nos ayudan a bien porque fuimos llamados con un propósito divino. Amén. Yo sé, Señor, que nos estás probando, estás viendo nuestro crecimiento espiritual, estás viendo, pero tú eres bueno, Señor, y tienes control de todas las cosas. Te alabamos, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén y amén. Dios me los bendice mucho. Marinita, como dice, obedecer, obedecer, obedecer. Porque obedecer es amar a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quién? A los que amamos a Dios. Es decir, a los que obedecemos a Dios. Aleluya. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te he visto ahorita varias veces. Carlos Lucero, ¿cómo están todos? Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Estamos ahí en contacto, listos para mañana el discipulado del martes y seguir creciendo en sabiduría para que la gracia de Dios esté con nosotros y se cumplan sus propósitos divinos en nuestra vida. María Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jessy Salgado, algunos que no alcancé a saludar, pero Dios me los bendice mucho y nos vemos mañana. Los amamos muchísimo, mi esposa y yo. Nos gozamos de que vean que se conectan los discípulos. Amén. Dios me los bendice. Tal Guadalupe Chávez, buenas noches. Evelyn, buenas noches. Katy Camarillo, ¿sí? Buenas noches a todos, a Rocío, a Polonia, a todos, a Charo Galindo, a Rosario García, ¿sí? Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.